Nosotros nos vamos a centrar en algo que deben poner en práctica todas las empresas que estén comenzando ahora mismo. Tengo conmigo ya a Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy hablamos de esto porque nos ha llegado precisamente una pregunta en este sentido. Nos comenta un telespectador: mi padre se jubila y mis hermanos y yo queremos darle el relevo generacional. Parte de los hermanos nos haremos cargo de la empresa, pero no quiero ni que sus parejas intervengan, ni que otros de nuestros hermanos que no tengan formación académica puedan también formar parte de ella. Quiero reflejarlo en algún documento y necesito asesoramiento legal, información, para ver cómo puedo plasmar estos acuerdos que se pacten entre hermanos, pero que luego pues tengan su validez, claro. Bueno, pues esto es algo que la verdad es que es muy recomendable y que poca gente hace, y que cuando nos ponemos a redactar un pacto de socios, que es el término jurídico para referirnos a este tipo de documentos, siempre lo hacemos el símil un poco con la pareja, ¿no? Qué bien estaría poder, en una relación de pareja, pues poder pactar determinadas cosas que regulasen la convivencia, ¿no? Es decir, bueno, pues ¿qué sucede aquí en una relación mercantil si queremos incorporar a alguien que no sea de la familia? Si queremos meter un inversor, si hay un conflicto, ¿no? ¿Cómo abordamos este conflicto? ¿Cuál es la posición de cada socio? Porque muchas veces se inician proyectos en sociedad, proyectos en común, ya son con familia, entre amigos o incluso entre desconocidos, y se deja un poco la redacción de este tipo de documentos, bueno, basado un poco en la buena fe, en los comentarios sobre, bueno, pues esto de negocio no tiene por qué ir mal, o si va mal, bueno, pues ya nos pondremos en ese momento en la situación que sea. Y aquí, con el pacto de socios, lo que podemos es regular todo este tipo de situaciones y, sobre todo, qué sucede en esas situaciones de conflicto, o cómo abordarlas, o cómo incluso, no sé, hasta llegar a valorar lo que es la participación de cada uno, y si alguien pues está decidido a abandonar un proyecto, pues incluso ponerle una valoración para evitar conflictos futuros, ¿no? Es verdad que cuando emprendemos un proyecto, sea matrimonial o sea empresarial, muchas veces te tachan de agorero, ¿no? En plan de, pero bueno, no te pongas ya a pensar en todo lo malo que pueda pasar. Bueno, quizá a lo mejor, bueno, cuesta ponerse en esa situación, pero en este caso es muchísimo mejor anticiparse, ¿no? El ya plasmar sobre la mesa todos esos posibles problemas que puedan surgir y tratar ya de darles una solución en caso de que ocurran. Correcto, incluso no solamente lo malo, ¿no? Imaginemos que estamos tú y yo en un proyecto empresarial y tú quieres vender tu participación y yo pues te la quiero comprar o no, o queremos poner un valor, o qué pasa si tú se la vendes a un tercero y yo en ese momento quería haber salido. Esto todo se puede pactar, es decir, oye, si estamos tú y yo y tú decides vender tu participación, yo automáticamente, si no estás tú, a mí el negocio no me interesa y me interesa monetizar en la misma cantidad que tú estás vendiendo tu participación, y que el nuevo comprador tendrá que comprar no solo tus participaciones, sino también las mías, ¿no? Con lo cual, no es solamente un documento que sirva para cuando hay un conflicto, sino que lo que hace es proteger la convivencia. Evidentemente, pues como decíamos, ¿no? En las relaciones de pareja esto no lo podemos documentar, pero en las relaciones mercantiles entre sociedades o entre socios con la sociedad y la sociedad en el tráfico habitual, pues sí que podemos regular todo esto y evitar problemas. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hacemos? Hombre, lo ideal es en el momento que se inicia el negocio, ¿no? Lo que pasa es que si no se pudiese, por el motivo que sea, pues nuestra recomendación es lo antes posible. O sea, aquí en este caso de este telespectador, pues no se hace en el momento, ya no se puede hacer en el momento de la constitución de la sociedad, pero sí que si ahora, por ejemplo, hay un relevo, como el que nos comenta, en el que va a haber una transición de un padre a unos hijos, pues aquí sí, aquí es un buen momento para regular, pues el decir, oye, pues no quiero que entren, como nos decía, gente de la familia, o si entra gente de la familia, pues tiene que cumplir estos requisitos, o claro, si viene mañana un inversor, pues que sean estas condiciones. Bueno, pues lo mejor en el momento inicial, pero si no se puede, pues cuanto antes. Y luego una cosa muy importante, el documento solo vincula a las personas que lo han firmado, es decir, que si en un momento determinado hay cualquier modificación, pues habrá que someter el documento a modificación. Si se cambia de socios... Claro, cuando pues haya cualquier cambio sustancial, ¿no?, que implique correcto, personas, sobre todo, eso es, hay que actualizarlo. Eso es, con lo cual no pasa nada si ahora firmamos un pacto de socios, alguien sale o se modifican las circunstancias y tenemos que volver a negociar otro. También decimos un poco que al principio, porque cuando alguien inicia un negocio parece que, bueno, aunque no es un documento que sea cómodo porque genera cierta desconfianza, parece que en el momento inicial es más fácil prever cuando no hay nada que cuando luego hay. Si hemos iniciado un proyecto y a partir de ahí empiezan a salir las cosas o a no salir y empieza a haber problemas, pues ya se complica un poco la negociación. En cambio, si es al principio, que es
un papel en blanco y sobre un futurible, pues yo creo que es muchísimo más fácil. ¿Para qué tipo de empresas está recomendado este tipo de pacto de socios? Bueno, pues mira, ahora está muy de moda en las empresas startup, ¿no? Empresas donde hay un socio que trabaja, un socio que le dedica tiempo y un socio inversor. Esto es algo, yo creo que cualquier nuevo emprendedor es algo que se plantea, pero yo no solamente me iría a este tipo de empresas, sino que también abordaría como la consulta que nos ha llegado en el ámbito familiar, en donde podemos hablar incluso de qué sucede con la sucesión. O sea, yo sí que creo que prácticamente cualquier empresa puede recoger este tipo de documento, incluso socios que, bueno, pues que entre ellos no tienen nada que ver o que no están en un momento inicial, pero sí que mi recomendación, los socios que conviven con inversores o los socios familiares cuando es una empresa familiar, para evitar muchos quebraderos de cabeza futuros. Bueno, hemos comentado algunas de las cuestiones, ¿no?, que se podrían recoger, pero vamos, que el espectro es bastante amplio. Sí, desde luego, o sea, se puede, en el pacto de socios, por ejemplo, podemos recoger las situaciones de una ampliación de capital, podemos recoger un cambio de órgano de administración, podemos recoger la valoración de una participación, podemos recoger derechos, como te decía, de arrastre de uno de los socios, preferencia en cuanto a un tipo de posición, bloquear o no bloquear, pues por ejemplo, un presupuesto o la entrada en el órgano de administración de la sociedad. Es decir, pues oye, en el pacto de socios se recoge que por parte de los inversores, con un 10% del capital, tienen derecho a elegir 3 miembros o 1 miembro o 2 miembros del Consejo de Administración. Bueno, pues todo eso se puede recoger. La casuística es bastante amplia y es un documento abierto, pues, a la negociación y prácticamente abierto a cualquier cosa, y sobre todo algo muy importante, el pacto de socios vincula por encima de los estatutos de la sociedad, es decir, que si constituimos una sociedad, nos recogemos por unos estatutos ante notario, que normalmente en la mayoría de los casos suelen ser estatutos estándar. Aquí en el pacto de socios regulamos toda esa convivencia en un documento además que es muchísimo más ágil y que no tiene necesidad de registrarse en el registro mercantil y que lo podemos modificar. Es un documento que queda en el entorno de las partes, que queda privado, con lo cual yo creo que es algo muy recomendable de hacer. Sobre todo que recuerden que es vinculante para las personas que firman ese pacto, ese documento. No sé si tiene que hacerse de alguna manera concreta, quiero decir, ¿lo pueden hacer de motu propio o es recomendable siempre que haya asesoramiento legal por medio? Bueno, todo se puede hacer sin abogados, desde luego, pero cuando alguien va a recoger un documento de una naturaleza trascendental en la convivencia o en un momento determinado en conflicto, en la salida de un socio o a futuro en cualquier situación que pueda darse en la sociedad, nuestra recomendación siempre es que acudan a un despacho especializado en derecho mercantil, que haya abogados especializados en documentos de pactos de socios como este, y bueno, pues ya a partir de ahí, con el asesoramiento de un profesional, yo creo que las cosas serán mucho más fáciles. Bueno, yo creo que para zanjar, ¿no?, esta cuestión que nos hacía llegar un telespectador, de momento tienen información suficiente. Como comentamos prácticamente en cada sección, al final, bueno, las circunstancias de cada uno, cómo quieran plantear su empresa, el número de asociados que hay en este caso, si es familiar, no es familiar, más grande, más pequeña, bueno, cada caso es un mundo. Entonces, que vayan con todos sus planteamientos hasta vuestras oficinas en la calle Lucas de Tuy número 20, que os contacten por teléfono o por la página web, y bueno, pues tendrán un miembro del equipo RBH Global dispuesto a aconsejarles, a ayudarles, y sobre todo, bueno, pues que se pueda firmar todo, que quede todo bien atado y bien atado, ¿no? Sí, sí, sí. Nos vemos la próxima semana, Pablo. Aquí estaremos. Y en casa, ya sabéis, no dejéis las cosas al azar, no dejéis para mañana lo que se pueda dejar bien resuelto hoy, sobre todo cuando estamos hablando de las empresas, porque al final este tipo de documentos están creados, existen para el bienestar de la empresa, para que no nos encontremos en un punto de no retorno y haya que disolver esta empresa o que tenga que desaparecer. Así que ya sabéis, contactad, aquí tenéis todos los datos para que confiéis en el equipo de RBH Global y que os dejéis echar una mano por ello.